Habitamos el área sísmica más activa del planeta, así que debemos estar preparados siempre para lo que pueda ocurrir. Roger Runrill es el peruano que más y mejor conoce la selva de nuestro país, sus habitantes, sus grupos étnicos, sus lenguas, sus plantas medicinales y de las otras, sus frutas, sus animales de monte, sus peces, sus aves, sus comidas y sus bebidas. Además, sus mitos, sus leyendas y su historia. Sí, sobre todo su historia, a partir de la cual puede desarrollar complejas investigaciones o fundamentadas denuncias de lo que ocurre en ese inmenso territorio. Pero también deslumbrantes relatos de ficción con fuerte asidero en la realidad, como La Virgen de Samiria, que es un gran fresco de la vida en la Amazonía. En esta novela hay una serie de historias fascinantes que me gustaría que nos cuentes, como por ejemplo la creación del mundo de los Cucacamiria y sus padres, los Tupi Guaraní. Bueno, en la novela hay los dioses, ¿no? Empiezan a pensar en los seres humanos y discuten. Esa es, digamos, la parte más interesante de esta discusión entre los dioses, ¿no? Discuten cómo debe ser el hombre y cómo debe ser la mujer, a qué animal debe parecerse el hombre y a qué animal debe parecerse la mujer. Y entonces llegan a una conclusión, que el hombre sea una mezcla del tigre, ¿no? Pero al mismo tiempo de otro animal que no sea tan feroz y que no sea un felino. Y entonces llegan a una combinación perfecta de una síntesis que además tiene que ver con la concepción indígena, ¿no? Para los indígenas, los animales fueron hombres primordiales, ¿no? Y ahora son animales. En el mito lo importante es la idea, el concepto de justicia que tiene de justicia, de serenidad y equilibrio que debe tener cada ser humano, que es el concepto indígena, ¿no? Y además le ponen los ojos del mono Musiri para que pueda ver de noche, es un nictárlope. Sí, lo que pasa es que ese es el otro elemento que tú recuerdas. Eligen qué tipo de ojo debe tener, es el ojo musmuki, porque el musmuki es un mono nocturno que ve, sus ojos son como dos faroles. A propósito, hoy en día, según la investigación científica, los musmuki están siendo cazados porque se ha descubierto que sus córneas son extraordinarias para el trasplante de córneas. O sea, con una córnea de musmuki vas a poder ver en la noche también, aunque tú creo que ves en las noches. ¿Cuál es el origen de la Virgen del Samiria? Sí, primero quiero señalar que para mí la Virgen que existió es una metáfora, ¿no? La Virgen del Samiria es una muchacha que es una visitadora. En la historia, en la novela, esta joven que ha nacido en el Samiria, sus padres han venido de San Martín, ¿no? Además, los sanmartineses poblaron toda la Baja Amazonía, históricamente, en el siglo del Caucho sobre todo. Entonces la familia viene y se instala, el abuelo como capataz de la casa extraverge. Y este capataz, un hombre bueno, finalmente termina suministrando niñas indígenas al gerente alemán, que es un traficante, un pervertido, ¿no? Entonces, te cuento cómo surgió la novela, ¿no? En los años 80, un amigo, un biólogo, me llamó y me dijo, mira, están ocurriendo cosas muy graves en el Pacaya de Samiria porque se acaba de instalar una empresa petrolera. Tienes que venir para escribir sobre eso. Entonces yo en esa época escribí en Caretas, le dije a Enrique Celire, mira, ¿sabes qué? La revista se interesa mucho en el tema ambiental, ecológico, y está pasando esto. Entonces vete con un fotógrafo, Fernando Llovera, y fuimos. Entonces llegamos a Hamburgo, a la antigua sede de la Casa Extraverge, y ahí por supuesto nos trataron como reyes, sabíamos que eran periodistas, ¿no? Al día siguiente salimos en un bote a ver el primer campamento petrolero. Y en el campamento
conversé con el capataz y le digo, señor, ahí hay un mosquitero tendido. ¿Alguien está enfermo? No, no, me dice. ¿Alguien se ha olvidado? No, le digo. Ningún amazónico que ha dormido en su mosquitero lo deja tendido. Finalmente le insistí tanto, sí, me dijo, ahí hay una persona. ¿Pero quién es? Es la visitadora que trabajó anoche atendiendo a 60 obreros. Lo tengo que ver, dije. No, no, eso sí. Insistí tanto, me dijo, sí. Pero eso sí, fotos no. Y entonces fui, la despertó, tenía 17 años. Y era una muchacha amazónica, ¿no? El biotipo de la amazónica, joven, linda, su piel así cobriza, ¿no? Cabello largo y negro. Empezamos a conversar y ahí nace la novela, ¿no? En la novela, la hija, la nieta de este primer capataz es seducida por un agente de una empresa petrolera ya en los 70s. Te iba a preguntar ahora justamente acerca de eso. En Pantaleón y las visitadoras, Mario Vargas Llosa revela toda la organización que se hace con el ejército para servir, para llevar visitadoras a los cuarteles. Y además consiguen mujeres que van voluntariamente, se suman a la convocatoria que hace Pantaleón, ¿no es cierto? Y en cambio, en este caso tienes a Paolo Cabrini, que es un argentino que prácticamente es un tratante de blancas. Sí, lo que pasa es que en las empresas petroleras hay operadores, ¿no es cierto? Y entonces aquí hay un operador. Sí, hay un operador, hay un sujeto que se encarga de estas capturas, seducciones, ofertas, etcétera. Con mentiras las llevan. A propósito, hoy en día hay una trata de niñas en Nauta sumamente grave, ¿no? Por una razón sencilla, ahí están las muchachas más lindas. Cucama Cucamiria. ¿Cauchillo es un nombre real o es una especie de Macondo? No, es un nombre real, fue un antiguo, es un afluente del río Samiria. Y ahí en Cauchillo había una hacienda antigua, fortuna, de un pariente mío, o sea, del esposo de mi hermana. Entonces en la novela aparece esta familia un poco difusa. Pero sí, el Cauchillo es una quebrada a frente del Samiria. ¿Cuánto hay de real y cuánto hay de ficción en esto? Porque hay una serie de temas que incluso para quienes no conocemos, como conoces tú la Amazonía, nos parece que son reales, ¿no? Sí, lo que pasa es que el mundo amazónico es un mundo del realismo mágico maravilloso, ¿no? Tú no sabes, a veces la realidad supera la ficción. A veces, frecuentemente, la realidad supera la ficción. Y entonces a veces el escritor tiene que bajar un poco la dimensión del hecho para ser más real. A mí me ha pasado muchas veces. Para hacerlo creíble. Para hacerlo creíble, verosímil. A mí me ha pasado. Había un personaje, aprovecho para contarte, había un personaje en Pucallpa, 8 arrobas, Hans Weil. Era un tipo, un gigante, ¿no? Que cuando no había, y forzudo, cuando no había todavía en Pucallpa, en los años 60, no había esos patos para cambiar llantas, le llamaban a él para levantar las llantas. Los carros. Y cambiar las llantas. Era un tipo que comía una gamitana, ¿ya? No podía usar zapatos porque no había horma para sus zapatos. Y fue mi amigo, yo lo entrevisté, he escrito un cuento sobre él. Y entonces, cuando un día leí en Contamana el cuento 8 arrobas, un hombre se paró y me dijo, señor, lo que usted está contando no es verdad, hay más cosas. Y lo que había hecho yo era rebajar lo desmesurado de la historia para hacerlo verosímil. Después está tu deslumbrante conocimiento de las plantas, de los animales, de los peces, de las comidas, de los licores, de todo. Hay, por ejemplo, aquí me entero que el juane, que es tan típicamente de la selva, es un derivado del tamal de Asturias. De Asturias. Sí, sí, sí. Bueno, de Jorge Nájar, que leyó el original hace unos 2 años, me decía,
está demasiado cargado de datos, tiene demasiada erudición. Yo te pido que lo rebajes. Pero la idea es, nunca le hice caso, ¿no? La idea es, que te digo, que el lector pueda tener la posibilidad de ver esos niveles de conocimiento de la realidad que tú mencionas, plantas medicinales, filtros de amor, ¿no? Tragos afrodisíacos y comidas, que es la riqueza de la Amazonía. Y aquí te explico, la Virgen es la metáfora de la Amazonía. La Virgen del Samiria, en la historia, en la novela, empieza su ciclo como visitadora a los 17 y la novela termina cuando tiene 20 años. Entonces, la Virgen representa la Amazonía en su belleza, en su ingenuidad, en su transparencia, en su riqueza. Y esta muchacha está siendo humillada, mancillada, traficada, saqueada, pero a pesar de esta, que te digo, irrupción violenta sobre su ser, conserva toda esta belleza, esta riqueza que la novela describe. Entonces, la novela es metafórica. Ahora, ¿por qué se llama la Virgen del Samiria? En la historia, en los inicios, que en 1890, la abuela de ella... ¿Era también la Virgen de Samiria? Sí, la abuela de ella era una muchacha linda como la nieta y que tiene un lunar acá, debajo del labio. Y entonces, cuando era niña, la utilizaban como virgen en el nacimiento con Jesús, que es una práctica en la tradición ritual bíblica amazónica. O sea, se utilizan niños vivos para un nacimiento. Y entonces, María Reátegui Torres hereda la belleza y el lunar de su abuela. Y cuando fue niña, le utilizaban en 2 de Mayo, en el Cauchillo, como virgen en los nacimientos. Por eso se llama la Virgen del Samiria. A propósito, cuando una editorial católica quiso publicar el libro, ¿no? Pero me pidió que cambie el título de la novela, cosa que no era posible. Y ahí, como tú, que eres un excelente lector, puedes percibir ahí una atmósfera erótica, sensual en la novela, ¿no? Yo siempre he dicho que en el caso de la Amazonía, lo he dicho en un ensayo sobre la comida, que en la Amazonía la naturaleza está gastronomizada y la gastronomía está sexualizada. Y esa atmósfera aparece en la novela, ¿no? Más allá de la ficción y de las vicisitudes de la Virgen del Samiria, está la deslumbrante demostración de conocimientos de la selva, de su fauna, de su flora, de su riqueza ictiológica, de su incomparable realismo mágico, de los grupos étnicos que la pueblan y sobre todo de la trágica historia de despojos y por lo tanto de los peligros que la acechan. Vamos a la pausa y de regreso volveremos con Mónica Carrillo.